Veamos un tipo de, digamos, algo que se obtiene a partir de la indistinguibilidad, que es lo que vamos a llamar de generación de intercambio o de permutación. Es decir, nosotros vamos a tener que esa posibilidad de intercambio de las partículas idénticas nos va a generar estados degenerados. Para comenzar, esta propiedad la tienen los sistemas de muchos electrones. Entonces, nosotros vamos a ver el caso de dos electrones en una caja potencial para que esto nos pueda ilustrar. ¿Está bien? Entonces, veamos el caso de dos electrones en una caja de potencial. Digamos que nosotros tenemos aquí nuestra caja. Es una caja que tiene longitud L. Y vamos a colocar en esta caja dos electrones. Digamos que los electrones, cada uno de ellos tiene algún nivel de energía. Digamos, por acá voy a tener el electrón 1, digamos que aquí hay un nivel de energía, y por acá voy a tener al electrón 2. Entonces nosotros tenemos aquí el electrón 1 y tenemos por acá al electrón 2. Eso es lo que nosotros tenemos inicialmente. Vamos a ver. Vamos a analizar sus estados. En primer lugar, comencemos con el hamiltoniano. El hamiltoniano va a ser el siguiente. Tenemos nosotros H igual a menos H al cuadrado sobre 2 veces M, delta 1 al cuadrado más nabla 2 al cuadrado más un U1 más un U2 más un U12. Esto es la energía de interacción entre ellos. Entonces aquí nosotros podemos escribir la ecuación de Schrödinger, la cual toma la siguiente forma: nabla 1 al cuadrado más nabla 2 al cuadrado psi, la función de onda del sistema de dos electrones, más 2 veces m sobre h al cuadrado. Y aquí nosotros tenemos E menos U1 menos U2 menos U12 por psi. Y esto igual a 0. Esta es nuestra primera ecuación. Ahora, nosotros tenemos lo siguiente. La función de onda depende de las coordenadas de las partículas. Es decir, nosotros vamos a decir que esta función psi no es otra cosa que una función psi de x1, x2, donde de nuevo, según como habíamos visto anteriormente, estas x1 y x2 son el conjunto de coordenadas que corresponden a cada una de ellas. Y eso nos pone a nosotros en lo siguiente, de que estos nabla 1 y nabla 2
lo voy a colocar aquí de una vez, actúan cada uno sobre su correspondiente coordenada. Este nabla 1 al cuadrado es la derivada al cuadrado con respecto a x1 al cuadrado. Nabla 2 al cuadrado es la derivada con respecto a x2 al cuadrado. Jóvenes, aquí estoy asumiendo la derivada con respecto a x1 al cuadrado, la segunda derivada con respecto a x1, más segunda derivada a y1, más segunda derivada a z1 y correspondiente, de forma correspondiente acá. ¿Está bien? No lo estoy colocando de esta forma para abreviar. ¿Hasta aquí esto está entendido, jóvenes? Sí, profesor. Muy bien, entonces continuemos. Ya esta parte está claro. Ahora vamos a conversar un poco sobre esta parte. Asimismo, nosotros vamos a tener que el U1 va a ser un U1 que depende solamente de x1. El U2 va a ser igual a una función, un potencial que depende solo de x2. Y vamos a tener el U12 que va a ser una función que depende de x1 y x2. Y como estamos hablando nosotros de electrones, vamos a colocar que esto es E al cuadrado dividido sobre R12, donde este R12 no es otra cosa que la distancia entre ellos. Entonces, aquí, la presencia de R12, o en todo caso, vamos a decirlo de frente, de U12, no permite separar las variables. ¿Está bien? No podemos nosotros tener un sistema de dos ecuaciones para cada una de las coordenadas. Y la solución de la ecuación de Schrödinger, esta ecuación 1, se obtiene utilizando la teoría de perturbaciones. Eso, jóvenes, lo verán más adelante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a trabajar con las herramientas que tenemos. Y con las herramientas que tenemos, como no podemos analizar esta interacción, vamos a decir nosotros lo siguiente. Vamos a asumir que los electrones no interactúan entre sí. Entonces decimos que en la aproximación nula vamos a tener que un U12 es igual a 0. Por lo tanto, obtenemos que nuestro sistema ahora sí se convierte en uno de variables separables. Va a ser el siguiente: la segunda derivada de psi x1 x2 con respecto a x1 más la segunda derivada de psi x1 x2 con respecto a x2 más 2m sobre h bar al cuadrado, que multiplica a e menos un u1 de x1 menos u2 de x2, y esto por el psi de x1 x2 igual a 0. Esta es nuestra ecuación 2, y esta ecuación 2
sí permite separar las variables. Entonces, separando las variables, solamente como comentario, la teoría de perturbaciones implica primero resuelvo la aproximación nula y después genero una perturbación, ¿está bien? Agrego esto de forma como un coeficiente pequeño, un desarrollo en series de potencia por lo general, y voy viendo recursivamente cómo se obtiene, ¿está bien? Bien, entonces separando las variables, y para separar las variables vamos a decir nosotros que psi de x1, x2 es igual a un psi de x1 por psi de x2. Es decir, cuando no hay interacción entre las partículas, podemos decir de que cada una de estas actúa independientemente y el resultado, el estado final, es como si fuese un producto cartesiano de los espacios soluciones. Por eso es que lo colocamos de esa forma. Muy bien. Entonces, simplemente voy a ponerle aquí este 1 y 2 para precisar de que están asociados a cada uno de estos electrones. Entonces, reemplazando, nosotros obtenemos el siguiente sistema. La derivada, la segunda derivada con respecto a x1 de psi 1 x1 más 2m sobre h bar al cuadrado E1 menos U1 psi 1 de x1, esto es igual a 0, esta es nuestra expresión número 3, y tenemos exactamente la misma ecuación para nuestra segunda variable. Entonces simplemente voy a borrar todo lo que corresponde a 1 y voy a cambiarlo por 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aquí vamos a tener 2, 2. Todos estos van a estar con el índice 2. Y finalmente, esta ya no es nuestra ecuación 3, sino es nuestra ecuación número 4. Entonces, nosotros tenemos estas dos ecuaciones. Y aquí es necesario precisar, voy a hacerme un poquito de espacio acá, porque esto sí es necesario que esté en la misma página. Creo que ustedes ya entenderán qué es lo que voy a colocar acá, donde nosotros tenemos que la energía total debe ser igual a la suma de las energías de cada una de las partículas. Muy bien, esto para que tenga sentido todo lo que está aquí. Muy bien, estas dos ecuaciones ya han sido resueltas con anterioridad. Como estamos trabajando en un pozo infinito, tenemos que los límites o las fronteras nosotros tenemos 0 a cada lado. Por lo tanto, las soluciones de 3 y 4 son las siguientes. Tenemos psi 1 n de x1, esto va a ser igual al seno de n de x1 pi x1 sobre L, y vamos a tener exactamente la misma expresión para lo otro, solo que en lugar de 1 nosotros vamos a tener el número 2. ¿Por qué la misma expresión? Porque es la misma ecuación exactamente.
Entonces nosotros tenemos estas soluciones. En estas soluciones vamos a tener de que los valores propios también están definidos. Aquí vamos a tener un valor propio 1 de esa ecuación, x1, que es igual a el nx1 pi al cuadrado h al cuadrado dividido sobre 2ml al cuadrado. La otra expresión es exactamente igual, lo único que vamos a tener es de que el 1 se va a cambiar por 2. Aquí hay que tener en cuenta de que nx1, nx2 pertenecen en términos generales a los reales. Por lo tanto, la función propia del sistema será la siguiente. Psi va a ser igual a psi 1 x1 psi 2 de x2. Y esto vamos a tener lo siguiente: seno n x1 de pi x1 sobre L multiplicado por el seno n x2 pi x sub 2 sobre L. Y esta es nuestra ecuación número 5. Y su energía será, como hemos visto, la energía no es otra cosa que este E1 más E2. Y esto va a ser igual a pi al cuadrado h al cuadrado dividido sobre 2 veces ml al cuadrado nx1 al cuadrado más nx2 al cuadrado. Bien, jóvenes, este problema, así como lo acabo de plantear, ya ha sido resuelto con anterioridad. Y aquí tenemos estados degenerados debido a, digamos, cuando este es 1 y este es 1, cuando este es 1, 2, cuando este es 2 es 1. Entonces, eso ya lo hemos visto. Pero veamos ahora el caso de dos partículas idénticas. Veamos el caso de dos partículas idénticas. En un pozo lineal para evitar complicaciones y hacerlo más sencillos. ¿Está bien? Dos partículas idénticas en un pozo lineal. Y lo que vamos a ver es que este caso, el cual es equivalente al de una partícula en un pozo bidimensional. Es decir, la degeneración que se obtiene de dos partículas en un caso lineal son equivalentes a las que se obtienen en un caso bidimensional. Entonces, para nosotros verlo con calma, vamos a considerar lo siguiente. Sea, por poner un ejemplo, nx1 igual a 1, nx2 igual a 3.
Eso significa que nosotros tenemos lo siguiente, que nuestro psi 1 es igual al seno de pi x1 sobre L multiplicado por el seno de 3pi x2 sobre L. Y la energía, en este caso, es igual a pi al cuadrado, h al cuadrado, sobre 2ml al cuadrado, multiplicado por 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto lo que nos va a dar a nosotros es lo siguiente. Esto se copia exactamente igual y vamos a tener, aquí voy a poner, bueno, tenemos 10, ¿correcto? Pero voy a poner un r al cuadrado. Ahora vamos a ver en qué consiste este r. Ahora, si nosotros tenemos el n x1 igual a 3, n x2 es igual a 1, vamos a tener un psi2 que tiene seno de 3pi x1 sobre L por el seno de pi x2 sobre L. Y tiene este mismo estado de energía. ¿Esto quedó claro, jóvenes? ¿Quedó claro o no ha quedado entendido? Sí, profesor. Ahora, veamos esto en un pequeño esquema. A ver, vamos a ver. A ver, tenemos esto aquí. Y vamos a tener lo siguiente. A ver, creo que voy a tener que alejarlos un poquito. Para que se pueda apreciar. Bien, lo que voy a hacer es graficar las posiciones relativas de esos estados en un plano cartesiano, ¿está bien? En un gráfico. Entonces vamos a tener nosotros lo siguiente. Aquí, esto viene acá. Y para que se pueda apreciar realmente qué es lo que nosotros estamos teniendo. Muy bien. Pues digamos que tenemos nosotros este esquema. Entonces, aquí vamos a decir nosotros de que la distancia, esto es 1 sobre L, y aquí también tenemos 1 sobre L. Esa es nuestra unidad de medida. Entonces vamos a tener aquí el 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a tener el n, este 1 y 3, este punto está ubicado, digamos, acá. Este es nuestro punto P y el 3, 1 está ubicado acá. Entonces este es el Q. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? ¿Qué cosa es este R? Este R, creo que ustedes ya se dan cuenta, es esta distancia y esta distancia. Entonces lo que nos está diciendo aquí el sistema es de que estas dos posiciones de las partículas, como son indistinguibles,
es el mismo estado. ¿Está claro? Es el mismo estado. Entonces, nosotros tenemos que con la misma energía tenemos dos estados, ¿está bien? Se pueden lograr dos estados distintos con estas partículas que son indistinguibles. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, nosotros podemos decir de que se puede obtener el mismo estado o el mismo valor de la energía con dos estados distintos. Si 1 igual a psi 1 x1 psi 2 x2, esto va a ser 6, o psi 2 que es igual a psi 1 x 1 psi 2 x2. Oh, disculpen, aquí es al revés. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. A eso se refiere esta indistinguibilidad y que es equivalente a un sistema de, esto es a un sistema unidimensional o bidimensional con una sola partícula. Si ustedes se acuerdan, esto es lo que se obtenía en el caso bidimensional. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, estas dos funciones de onda por lo general no tienen propiedades de simetría específicas, ¿está claro? Pero como ambas son soluciones propias correspondientes al mismo valor propio, cualquier combinación lineal de ellas también es solución propia. Entonces veamos qué es lo que pasa. Cualquier combinación lineal de 6 y 7 es función propia correspondiente a la misma energía. Entonces tomemos en términos generales un psi que es igual a un alfa psi 1 más beta psi 2. Entonces, la premisa es lo siguiente, jóvenes, vuelvo a repetir, psi 1 y psi 2 no tienen propiedades de simetría. Entonces, vamos a buscar alfa y beta de tal manera que tengan alguna propiedad de simetría. Entonces, busquemos alfa y beta de manera que la expresión 8 sea simétrica. Sea simétrica. Respecto a la permutación.
Bien, aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. En primer lugar, a ver, se comprueba, para evitar mayor cálculo, vamos a decir, se comprueba lo siguiente, y ya viendo acá, nosotros vamos a poder notar en forma específica que solamente cuando estos n's son iguales vamos a poder lograrlo. ¿Está bien? Entonces, aquí colocamos, dejo para que ustedes lo verifiquen, se comprueba o vamos a ver mejor. Vamos a ver, nosotros tenemos psi s va a ser igual a un alfa psi 1 más psi 2, vamos a poner alfa igual a beta. Esto va a ser igual a alfa de psi 1 x1 psi 2 x2 más psi 1 x2 psi 2 x1. Entonces, si nosotros elegimos, por ejemplo, que sean iguales y las escribimos de esta manera, que justamente son estas dos, simplemente las sumamos. Si nosotros cambiamos x1 y x2, vamos a obtener la misma relación. Y vamos a tener alfa igual a menos beta, vamos a tener psi antisimétrica, va a ser igual a alfa psi 1 menos psi 2, que va a ser igual a alfa psi x1 1 psi 2 x2 menos psi 1 x2 psi 2 x1. Entonces, de esta forma nosotros tenemos estos alfa y beta, tienen que ser iguales o con signo contrario para obtener sus características con respecto a las permutaciones. El factor alfa, como es evidente, se halla de la condición de normalización. Ahora, dado que nosotros estamos considerando que tanto psi 1 como psi 2 están normalizadas, entonces nosotros tenemos de que alfa es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 2. Bien, entonces, jóvenes, de esa manera nosotros vemos qué es lo que pasa con los estados. Y tenemos, vuelvo a repetir, de que en este caso particular, dos partículas idénticas en un pozo lineal es equivalente a una partícula en un pozo bidimensional. Entonces hay esa relación en términos de la degeneración. ¿Está bien? Y significa que nosotros vamos a tener estados que son equivalentes, tienen el mismo nivel de energía, y por eso, vuelvo a repetir, hablamos de una degeneración, y podemos construir a partir de estas funciones propias de estas energías funciones de estado que tengan propiedades específicas de simetría respecto a las permutaciones. Repito, estas no tienen simetría específica. Voy a colocarlo. No tienen
simetría específica. Solo tienen simetría específica si son iguales. Si son iguales, el n, los n's, entonces intercambiarlo no varía absolutamente en nada. ¿Está claro? Pero si no, entonces no hay simetría específica, pero podemos hallarlo con respecto a las permutaciones. ¿Esto está claro, jóvenes? Muy bien. Entonces, hasta aquí llegamos con este punto.